Vamos a hacer la pregunta número 1 de nuestro material. Pero antes de hacer la pregunta número 1, mejor voy a responder lo que me preguntó Susanita. Susanita me dijo, Emerson, entonces siempre aquí debe ir como negativo porque ellos desaparecen, y esto de aquí siempre debe ir positivo porque ellos aparecen. No siempre. ¿Cómo que no siempre? Lo que pasa es que va a depender. Mira aquí. Imagínate que tú tengas esta reacción. A con B, A con 5B me da 2B, perdón, 2C más 3B. Imagínate que esto pasa. Imagínate que tuviera esta reacción. ¿Sí? Ya. Y si tuviera esta reacción, imagínate que aquí te den de dato, concentración inicial, no sé, voy a poner una concentración. Yo te digo que de él tengo 7 molar, de él no tengo nada, de aquí tengo 1 molar y de aquí tengo, no sé, 5 molar. Imagina. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Cómo sé quién aparece y quién desaparece? ¿Ok? Porque la mayoría se emociona y diría, ah, bueno, ellos son reactantes, entonces ellos deben desaparecer. Aquí sería como menos x, aquí menos 5x, acá más 2x y acá más 3x. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que yo les dije hace un ratito es que la disociación siempre es proporcional a los coeficientes. Pero en este caso esto estaría mal. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, por ejemplo, que en 5B del B no tenía nada y que de él esté desapareciendo. ¿Por qué? Ya, es como que yo te dijera, a ver, termina con tu crush. Y tú me vas a decir, Emerson, no puedo terminar con mi crush. Y yo te voy a preguntar, ¿pero por qué? Porque no estoy con él o con ella. Pues, Emerson, no puedo terminar porque nunca hemos estado. Y es que no puede desaparecer algo que no existe. Y eso tiene que estar muy claro en tu cabeza. Es imposible que desaparezca algo que no existe. ¿Ok? Entonces, dejándonos llevar por esa premisa de que no puede desaparecer algo que no existe, entonces una pregunta, ¿podrá desaparecer B? No puede desaparecer B. ¿Por qué no puede desaparecer B? Porque no existe. No existe B. Y entonces, como no puede desaparecer B, en este caso, lo que tendría que pasar es que desaparecen C y D para producirte A y B. Emerson, ¿eso vale? Claro que sí. Porque así como los reactantes no pueden formar productos, los productos sí pueden formar reactantes también. Entonces, en este caso, ellos serían los que desaparecen y ellos serían los que aparecen. ¿Por qué? Porque no puede desaparecer algo que no existe. Niño, ¿se me entendió eso de allí? ¿Sí? ¿Se me entendió? Sí, profesor. ¿Preguntas acerca de esto? Profesor, no entiendo muy bien o sea, ¿por qué negativo el lado derecho y, o sea, por qué se desaparece? ¿Por qué ellos desaparecen? Porque él no puede desaparecer. Como les dije hace un ratito, Julio, no puede desaparecer algo que no exista. Si de él no hay nada, ¿cómo hago para desaparecer B si B no existe? Ah, ok. O sea, o sea, también el mismo lado, o sea, si por ejemplo del otro lado, digamos que abajo de C no hay nada, o sea, sería de izquierda a Correcto. derecha, ¿no? Como por ejemplo aquí, había hidrógeno, pero no había amoníaco. Por lo tanto, yo sé Ya. que ellos son los que van a desaparecer y él va a ser el que va a tener que aparecer. Porque como de él no hay nada, lo único que le queda es aparecer. Profesor, pasa con uno, ¿no? Que no esté o sea, no esté y se hace del otro lado, ¿no? De derecha a izquierda Correcto. en este caso. Suficiente con Ya. una es suficiente, como bien dices. Es- es- Hemos mencionado un poquito de esto. Vamos a ver, ya antes del 1, que el 1 está bastante Está fácil. bien. Vamos a ver a la pregunta número 4. Está muy chévere la pregunta. Dice, la constante de equilibrio para la reacción hidrógeno más bromo me da 2 bromuro de hidrógeno. A ver, hidrógeno más bromo me va a dar bromuro de hidrógeno.
2 bromuros de hidrógeno. Así. Aquí. Listo. Dice que la constante de equilibrio es 2.18 por 10 a la 6. Ojo, que están dando de la constante de equilibrio. Dice que Kc es 2.18 por 10 a la 6. Listo, ese es el dato del problema. Y obviamente porque tú sabes que toda reacción en equilibrio tiene una constante de equilibrio. Ahí está. El dato es la constante de equilibrio. Dice, comenzando con 3.20 moles de HBr en un recipiente de reacción de 12 litros, calculen las concentraciones de hidrógeno y bromo y HBr en el equilibrio. Ahora, hay que tener cuidado. Cuando yo tengo esta reacción, yo coloco por aquí concentración inicial, concentración de disociación y concentración de equilibrio. Ojo con esto que va a pasar aquí. Comenzando con 3.20 moles de HBr. Acá está el HBr, del bromuro de hidrógeno. Y dice que aquí son 3.20 moles. La mayoría coloca esto. Y esto está mal. Pero ¿por qué está mal? Si allí en el problema dice 3.20 moles. Sí, pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque aquí no dice que voy a colocar moles. Aquí lo que dice es que voy a colocar concentración molar. Es decir, molaridad, no moles. Dices, Chester, ¿verdad? ¿No? Entonces no debo colocar moles, debo colocar molaridad. Y tengo una pregunta, ¿cómo, Miche, sacas molaridad? ¿Cómo sacarías la concentración molar del HBr? Los números de moles entre volumen. Número de moles entre volumen, dice que son 3.20 moles, ¿y el volumen me lo da o no me lo da? Dice que 3.20 moles en un recipiente ¿de cuánto? 12 litros. De 12 litros. Entonces, por favor, 12 ustedes litros. que tienen la calculadora científica a la mano, creo que con 3 decimales es suficiente. 3.20 entre 12, porfa. Cero- Creo- 0,267. 267. ¿Confirma? 267 molar. 0.267 molar. Confirmen, por favor. Sí, profesor. Sí. Ok. Entonces, de aquí es 0.267 molar. Y me dicen que no hay nada más. O sea, comenzando con él, de aquí no hay nada, de aquí no hay nada. Te hago una pequeña pregunta, ingeniero. ¿El hidrógeno aparece o desaparece? Aparece. Aparece. ¿Aparece o desaparece? Parece. Aparece. Aparece. ¿Por qué? Porque No no, o puede sea, desaparecer no algo que no existe un hay. valor, no existe el valor Puede todavía. desaparecer algo que no existe, pues, ¿no es cierto? Entonces de aquí debe aparecer. Aquí que aparezca X, aquí que aparezca X, y aquí él aparece o desaparece. Él tendría que desaparecer. Si ellos aparecen, él desaparece. Pregunta, ¿cómo cuánto desaparece? El doble de X. Como 2X. ¿Por qué? Porque yo les había comentado que lo que desaparece, bueno, lo que se disocia es proporcional al coeficiente. Entonces, si yo no tenía nada y apareció X, pues entonces al final tendré X. No tenía nada y apareció X, al final tendré X. Tenía 0,267 y ya desapareció 2X, pues tendré 0.267 menos 2X. Bueno, y esto sería lo que haya en cada caso en el equilibrio. Yo podría sacar aquí cuánto es Kc, porque Kc, según mis conocimientos de constante de equilibrio, no sería otra cosa que la concentración de los productos entre la concentración de los reactantes. ¿Quién es el producto? El HBr. Concentración del HBr al cuadrado entre la concentración del hidrógeno por la concentración del... Esa sería la constante de equilibrio. Pero Emerson, ¿qué concentraciones? Todas estas concentraciones en el equilibrio. A ver, ¿cuánto es la concentración de la HBr en equilibrio? Eso sería 0.267 menos 2x, 0.267
menos 2x, todo esto al cuadrado, sobre la concentración de hidrógeno en el equilibrio, que sería x, la concentración de bromo en el equilibrio, que sería x, y toda esta vaina es igual. Bueno, la constante de equilibrio es ya la Emerson. Esto es 2.18 por 10 a la 6. Ya hay que calcular cuánto vale X. Y hay un montón de gente aquí que diga, ala, pero ¿cómo yo X? Para eso es que al inicio del ciclo yo les pedí que se compraran la calculadora científica Casio FX991. Eso no significa que solamente con eso lo podría hallar. Podríamos hallarlo por otros métodos, pero obviamente la Casio FX991, al tener la tecla Solve, nos permite hacer lo que voy a hacer a continuación. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, aquí vamos a ver un ratito mi pantallita. Vamos a ir a la calculadora científica que está por aquí y vamos a colocar 0.267 menos 2x al cuadrado sobre, no sé si estás de acuerdo conmigo que x por x sería x al cuadrado, y esto simplemente sería igual a 2.18 por 10 a la 6. Y esto me sale, mira, sale un resultado negativo y un resultado positivo. Obviamente siempre me voy a quedar con el positivo y ahorita te voy a explicar por qué. Eso sería 1,81 por 10 a la menos 4. Eso es lo que vamos a colocar por aquí. X sería 1,81 por 10 a la menos 4 molar. Y no hemos tenido que hacer un gran esfuerzo porque simplemente es cuestión de meter esto en nuestra calculadora científica, utilizar la tecla azul y ya está. Para esto, ¿te acuerdas que yo te dije que te iba a pedir la Casio FX991 porque nos Profe, iba a ¿cuál es la ayudar? tecla Sol? Perdóname. ¿Cuál es la tecla que está diciendo la Sol? Tecla Solve. No sé si ves el botón amarillo que dice Shift. Ah, sí, sí, ¿Ves lo veo. ya, debajo de ese botón Shift hay un botón que dice Calc, C-A-L-C. Así, Ok. Arribita de ese botón Calc aparecen letritas amarillas la tecla Solve, o sea, Solve. así ya la Eso veo. es. ¿Ok? En tu calculadora científica también está. Solamente es cuestión de que la busques en cuál de las teclitas está. Entonces colocan la ecuación y una vez que colocan la ecuación, colocan Shift Solve igual y ahí ya te va a botar el resultado en su calculadora científica, obviamente. ¿Sí? Y si no, pues pueden utilizar también la aplicación Calques, que es justamente la que yo había colocado aquí. Y ya hallé el valor de mi X 1.18, perdón, 1.81 por 10 a la menos 4. Profesor, Emerson, y con eso yo ya terminé. Cuéntame, una pregunta, profesor. ¿Y en dime. en qué casos tengo que usar o sea, si me dan esos dos valores que es positivo, negativo, o sea, una concentración, o sea, ¿cuándo tiene que usar el negativo o el positivo o nunca se va a usar? Nunca se va a usar el negativo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando o estamos hallando concentraciones. Y una concentración jamás en la vida va a ser negativa. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que me salga menos 1.81 por 10 a la menos 4 de hidrógeno. No tendría sentido que haya una concentración negativa. Las concentraciones siempre son positivas. Gracias, profesor. Listo. Emerson, ¿con esto ya terminé? No, porque en el problema no me están pidiendo cuánto vale X. En el problema me están diciendo cuál es la concentración de hidrógeno, de bromo y de bromuro de hidrógeno en el equilibrio. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces tú dices, a ver, ¿cuánto hay de hidrógeno en el equilibrio? X. De bromo en el equilibrio, X. O sea, ya lo tengo. Vamos a responderle al profe que lo que quiere es ¿cuánto es la concentración de hidrógeno y cuánto es la concentración de bromo en el equilibrio? Pues es lo mismo, es X, o sea, 1.81 por 10 a la menos 4. Pero además de ellos dos, también quiere la concentración de bromuro de hidrógeno. ¿Y cuánto es la concentración de bromuro de hidrógeno? 0.267 menos 2x, es decir, menos 2 por 1.81 por 10 a la menos 4. ¿Me ayudan, por favor, operando esto y me cuentan cuánto sale? Mete en tu calculadora cuánto es 0.267 menos 2 por 1.81 por 10 a la menos 4 y eso es lo que voy a colocar por aquí. Preguntar cuánto sale por 10. Ya eso sí lo puedes meter en tu cálculo, vamos a salvarlas. ¿Cuánto sería eso?
Yo te quiero tranquilo. Don't worry, my friends. ¿Cuánto se ríe? 0,267. Tal cual, igualito. ¿Salió lo mismo? Sí. Ok. 0.267. Casi no le afectó en nada. Y tiene sentido, porque este número al ser tan chiquitito, cuando tú a él le restas algo tan chiquitito, pues prácticamente no te afecta en nada. Ah, 0.2667, ok. Qué redondeado se llama así. Está bien. Muy bien. Está bien. Preguntas sobre este tu primer problema de equilibrio químico. Ah, no, tranqui, Rutsita, suficiente con eso. Profesor, ¿puede pues hacer el cálculo de la ecuación con la variable? Es que estoy haciéndolo, usando la tecla solve y no me sale. Me acuerdo que me salía, pero no me sale. No entiendo Eso que le, a qué te... eso que le sale, o sea, el cálculo con las X, con la calculadora. Vuelvo a Sí, proyectar sí, la sí, pero lo puede hacer calculadora. más despacio. Es que estoy intentando hacerlo y no me sale. Ok. Am, ok. Lo que hice fue colocar, perdón, me faltó el paréntesis. 0.267 menos 2x. Cierro paréntesis al Profesor, ¿cómo cuadrado. apareció la X? Resuelvo. Profesor, ¿cómo apareció la X? ¿Cómo hizo para aparecer la X? Ok. Lo hice muy rápido. Voy a volverlo a colocar. Abro paréntesis. 0.267 menos 2x. Julio, ¿no ves? No sé si ves que hay el paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre. ¿Ves el paréntesis de cierre? Sí, veo el paréntesis de apertura, sí, ajá. El de cierre, ¿lo ves? ¿Dónde está? En la acá. Al costado. Al Ya, costado, ok. a la izquierda de donde dice SD. Exactamente. Ya, Arribita de ese paréntesis hay un X en morado. ya. Sí, 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 está. Para yo activar a ese morado, tengo que presionar la tecla alfa, Ya, o sea, alfa y eso. correcto. Y aparece el X. Ok. Así se parece la variable. Ya, Y perfecto. ahí luego el cuadrado. Y Ah, esto entre X al cuadrado. o sea, es alfa Ahora, y paréntesis, ese de ahí. correcto. Ya, y ahora debo colocar el igual. ¿Ven la tecla igual? De donde dice la tecla solve. ¿Te acuerdas que hace un ratito les dije de la tecla solve? Al costadito está la tecla igual, en morado. ¿La ven? La tecla solve al costadito está en la tecla igual en morado. ¿La ven? Ah, sí, sí, ahí está, la calvo, ¿no? Correcto. Entonces ahí presiono alfa otra vez y igual. ¿Sí? Ya. O sea, lo puedo hacer de nuevo, o sea, ¿qué hice ahí? Es alfa, cal igual. No, alfa y calc nomás. Ya está. Ya está. Ya, ya perfecto. Y eso es igual a 2.18 por 10 a la 6. Ah, ojo, por 10, en vez de colocar por 10 a la, pueden utilizar la tecla exp. Eso es por 10 a la 6. ¿Sí? 2.18 por 10 a la 6. Algunas calculadoras sí tienen el por 10 a la, pero hay algunas calculadoras que no, y entonces ahí utilizan el exp. Exp es por 10 a la. ¿Sí? Entonces colocas 2.18 por 10 a la 6. Ese E significa por 10 a la 6. Y Shift Solve, y ya te resuelve la. Shift Gracias, Solve igual, profe. y te resuelve el. ¿Sí? Quiero saber si tienen alguna pregunta. Por eso es que es importante la tecla Sol. Por eso fue que recomendé la Casio FX991. Y se van a dar cuenta que para un montón de cosas nos sirve esto. Alguna cosita has de haber hecho, Luchito. Sí, alguna cosita has de haber hecho. Y chicos,
Yo mañana probablemente llegue a la universidad. O sea, si mañana vas a la universidad, yo en la mañana les voy a confirmar a qué hora voy a estar por la universidad. ¿Ok? Este, y a la hora que yo diga, pueden agarrar y acercarse para que yo les enseñe cómo utilizar tu calculadora científica, sobre todo para esta parte, porque yo ahorita lo estoy haciendo con mi aplicación. La aplicación es facilita, pero en el caso de que tengan la CASI FX7991 o 991, perdón, y no sepas cómo trabajarla, me traes la calculadora y yo te enseño cómo trabajarla. Pero eso solo lo voy a hacer mañana. Yo les voy a decir a qué hora voy a estar porque todavía no tengo claro exactamente a qué hora podría ser, pero yo les aviso, ¿ok? Y ahí me traes, sí, ya veo a qué hora, veo, para enseñarte cómo es que utilizar tu calculadora, ¿ok? Servicio completo. ¿Preguntas? Ok, entonces, ¿qué te parece si vamos a hacer otro problema? Pero para este otro problema vamos a utilizar un nuevo concepto. Voy a tomarle foto a la pizarra del grupo y seguimos con el test. Gente nueva, chévere. Eh, Listo. Ok, vamos por acá. Ya te subí al grupo la clase, la pizarra, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué más tenemos que ver respecto al equilibrio aquí? Pues vamos a ver por acá. Ok, tengo que enseñarte una cosa más. ¿Qué se llama el grado de disociación? Grado de disociación. ¿Qué es esto del grado de disociación? Voy a acercarlo para que se acaso un poquito. Ay, perdón. Grado de disociación. ¿Qué es esto? Normalmente se representa por la letra alfa. Grado de disociación. ¿Cómo se calcula el grado de disociación? Pues el grado de disociación está en el toque. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer para hallar el grado de disociación es voy a dividir la concentración que se está disociando entre lo que yo tenía al inicio y nada más. Lo disociado entre lo inicial. Como siempre, cuando hablamos de una proporción, es parte entre todo. ¿Ok? Este es el grado de disociación. Emerson, pero a veces nos hablan del porcentaje de disociación. Ok, si te hablan del porcentaje de disociación, pues es la misma vaina, la concentración que se disocia entre la concentración inicial por 100%. Y ese sería el porcentaje de disociación. O sea, lo mismo, pero por 100%. Exacto. Emerson, no entiendo. Ya, a ver, mira, por ejemplo, aquí. ¿Cómo yo sacaría grado de disociación? En este caso, bueno, con él no hay porque no hay inicio, ¿no? Aquí podría ir el porcentaje de disociación. Lo disociado, que sería el 2x, habría que meter cuánto es el x acá. 2x sería lo disociado entre lo inicial, entre lo inicial por 100, y ese sería el porcentaje de disociación. Entre lo inicial, ese sería el grado de disociación. ¿Ok? Lo disociado entre lo inicial, grado de disociación. Lo disociado entre lo inicial por 100, porcentaje de disociación. ¿Está bueno? ¿Se entendió? Ok. Dicho esto, entonces podemos agarrar y resolver un pequeño problema. Por acá. Y vamos a ir nosotros al problema número 3. Pregunta número 3. Question number 3.
Considere la siguiente reacción a 1600 grados Celsius. Dice que el bromo 2 pasa a 2 bromo monotómico. El bromo molecular se convierte en bromo monotómico. Esa es la reacción. ¿Qué nada más? Nada más. Dice 1600 grados Celsius, no importa. Cuando 1.05 moles de bromo 2 se colocan en un matraz de 0.98 litros, se disocia 1.2% de bromo. Determine la constante de equilibrio de la reacción. Okay. Como esta es la reacción, estarás de acuerdo conmigo que es una reacción de equilibrio químico. Aquí voy a colocar concentración inicial, concentración de disociación y concentración de equilibrio. Una pregunta, baby. ¿Estarás de acuerdo conmigo si yo coloque aquí 0.98? ¿Sí o no? ¿Qué dice el pueblo? ¿Está bien que yo coloque ahí 0.98? Sí. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo que coloque 0.98? Lee el problema 3. Lee el problema 3 y dime si está bien que coloque ahí 0.98. ¿Sí No, o no? profesor. No, No, profesor. No, no. ¿Por qué? porque Es la cantidad de polar, litros que está en el matraz. No, Ah, no es la 1.05. concentración. Voy a colocar aquí 1.05. ¿Está bien? No, poco. Tampoco, ¿no? 1.05 moles. No, tampoco, Emerson. Lo que pasa es que aquí va concentración. Entonces, aquí un costadito vamos a calcular. ¿Cuánto es la concentración de bromo 2? Dice. Bueno, concentración es moles, 1.05, entre volumen, que dice que es 0.98 litros. Entonces, ayúdame, porfa, con dos decimales, con tres, ¿ya? 1.05 entre 0.98. 1.071. 71. Sí, 1. Ok, 1.071 molar. Eso es lo que coloco. ¿Sí? 1.071 molar y de él no hay nada. Pregunto acerca del bromo. El bromo molecular, ¿aparece o desaparece? Aparece. aparece. ¿Él aparece o desaparece? Aparece. Él aparece. Ya, si Desaparece. él aparece, él desaparece. No No, desaparece. no se Vamos, desaparece. El desaparece. BR2 desaparece. Él desaparece, ¿no? Aquí desaparece. ¿Cómo cuánto? ¿Qué pondría aquí? ¿Menos qué? No sé. No sé qué. Menos X. Y él debe aparecer entonces. ¿Cómo cuánto? 2x. Más 2X. Como no sé. ¿Todos hasta aquí me han entendido? Que él debe desaparecer como X y él debe aparecer como 2X. Sí, ¿Sí? profesor. Perfecto. Entonces, aquí sería 1.071 menos X. Y aquí sería 2X. ¿Estamos de acuerdo? 1.071 menos X y aquí sería 2X. Este sería el equilibrio. Y ya está, sí, lo que me está pidiendo es la constante de equilibrio, es decir, aquí, bueno, por si acaso voy a colocar la constante de equilibrio sería igual la concentración del bromo monoatómico al cuadrado entre la concentración del bromo molecular a la 1. Esto en equilibrio, es decir, 2x al cuadrado sobre 1.71 menos x. Y ya yo x ya estoy. ¿Sí? Si yo sé cuánto vale x, ya puedo hallar esto de aquí sin ningún problema. Voy a borrar esto por si acaso, ¿eh? Pero Emerson, hay un dato que no he usado. ¿Cuál es el dato que no he usado? El de disociación. Hay un porcentaje de disociación, ¿no? Me dicen que el porcentaje de disociación es 1,2, pero sí estarás de acuerdo conmigo que el porcentaje de disociación es lo que se disocia entre lo inicial por 100%. El porcentaje de disociación dice que es 1,2. Lo disociado es X y lo inicial es 1.071 por 100. ¿Me pueden ayudar, por favor, y decirme cuánto vale X? ¿Cuánto vale X, ñaño? ¿Alguien? ¿Cuánto vale X, baby? 0,012. 12, 8, 5, 2. 0,0. 1, 2, 8, 5, 2.
129. 0.0129 molar. ¿Estamos de acuerdo con que es 0.0129 Sí, molar? profe. Sí, profesor. Estamos bien, entonces ya tengo el X. Y entonces, como el Kc es la concentración de bromo monoatómico en equilibrio, sino que esto sería 2X, es decir, 2 por 0,0129. Y toda esta vaina al cuadrado. Sobre. Bromo molecular es 1.071 menos X, es decir, menos 0.0129. Y lo que me salga aquí, pues esta sería simplemente la constante de equilibrio. Chicos, no sé si han entendido qué rayos he hecho aquí. ¿Se entendió qué pasó aquí? Antes de ponerme a operar, quiero saber si me han entendido qué pasó aquí. No creo, ¿Alguna profesor. pregunta sobre esto? Ok, No creo, profesor. vamos a operar entonces. Sería. Sería, a ver, coloco arriba, paréntesis, 2 por 0.0129. Toda esta vaina al cuadrado entre 1.071 menos, uy, menos 0.0129. Y esto sale 6.29 por 10 a la menos 4. Lo bueno de la aplicación, bueno, de tu calculadora científica es que ya te va a salir en notación científica. Yo esto lo puedo mandar a notación científica y sería 6.29 por 10 a la menos 4. Acá está, ¿ves? 6.29 por 10 a la menos 4 y esa sería la constante de equilibrio. 6.29 por 10 a la menos 4. Esta es la constante de equilibrio que me estaban pidiendo. Chicos, preguntas. ¿Se está entendiendo equilibrio químico, profe? ¿Cómo saber qué sustancias se disocian entre reactantes y productos? ¿Qué me debe decir el problema? Y nada, Leonardo, simplemente recordar de que no puedes desaparecer algo que no existe. O sea, si él no existe, él no puede desaparecer. Lo único que le queda es aparecer. ¿Ok? Él está destinado a desaparecer y él tiene que aparecer, que es lo que básicamente expliqué por el otro lado. Deje, ¿Sí? profesor. No puede ser algo que no existe. Deje, profesor. Listo. Chicos, preguntas. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Hasta aquí. De 0 a 20, ¿qué tanto me estás entendiendo de equilibrio químico? Porque yo sé que la primera vez que se ve equilibrio químico es horrible. O sea, la primera vez que se ve equilibrio es aterrador. Es más, yo estoy seguro que aquí hay algunos que han estado volando. De 0 a 20, ¿qué tanto me estás entendiendo la clase de hoy de equilibrio químico? ¿Se está entendiendo? Estamos siguiendo, bueno, lo estoy tratando de hacer muy despacio, tratando de explicarte así pasito por pasito. Estoy tratando de explicarte como me hubiese gustado que me expliquen. La primera parte, ¿qué primera parte? En las ecuaciones que se aplican al inicio, la Ah, velocidad directa e inversa. O sea, solamente, profesor, o sea, bueno, lo que yo me di cuenta que usted los iguala, ¿verdad? Y ahí, por sí, claro. ejemplo, y ahí solamente mueve, bueno, trata de dividir y sale otro, ¿no? La constante de concentración. Las constantes las mandé para un lado y todo lo que no es constante lo mandé para el otro. Mm, ya, y después dijo que solamente eso se puede hacer para reacciones reversibles, ¿no? Solo para eso. Correcto. Lo que pasa es que el equilibrio químico en general es solo de reacciones reversibles. Todas las reacciones con las que estamos trabajando son O reversibles. sea, pero ahí puso dos ecuaciones. Sí, Había claro. una reacción directa e inversa. O sea, Sí. pero esas son irreversibles, ¿no? O porque solamente le puso una fecha. Lo que pasa es que en una reacción reversible existen las dos reacciones, la directa y la inversa. Ah, ya. Ah, ya, ya. Ya, perfecto.
Ok. Sí, sí, sí. Y ahora sí entendí. Listo. ¿Qué les parece entonces si vamos ahora a la pregunta número... A ver, no, ya, vamos a hablar de una cosa llamada la... Ya, vamos a hablar del cociente de reacción. ¿Sí? Vamos a hablar del cociente de reacción por aquí. Vamos a ver acá. Ok. Vamos entonces, a ver. Te hago una pregunta. ¿Sí o no que si, por ejemplo, tú tenías que A más 2B me sale C más 3B? Y yo te digo que tenía al inicio, o sea, 2 molar de él, 3 molar de él, nada de él y 5 molar de él. Por ponerte un ejemplo. Tengo una pregunta. Ellos, A y B, ¿aparecen o desaparecen? Desaparece entonces. ¿Desaparecen? Muy bien. De él desaparecería como X, de aquí te vas como 2X, de aquí se forma X y aquí se forma 3X. Todo el mundo está de acuerdo con esto de aquí. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Sí, profe. Sí, ¿no? Porque no pueden desaparecer algo que no existe, ya lo teníamos claro. Ahora yo tengo una pregunta, ¿y qué pasa si yo te dijera que de él habría, no sé, 1 molar? De la I2, de la I3, de la I1 y de la I5. La pregunta es A y B, ¿aparecen o desaparecen? Dirás, uy, Emerson, pucha, que ahí sí ya. O sea, cuando de uno de ellos no había nada, bacán, pues, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si hay de todos? Si hay de todos, ¿cómo hago para saber si aparecen o uy, no, Emerson? ¿Qué hacemos en esos casos? En esos casos existe una cosa llamada el cociente de reacción. ¿El what? El cociente de reacción. ¿Y qué es el cociente de reacción? Es el QC. Ya, pero ¿y qué es eso? ¿Qué es eso del cociente? ¿Cómo se...? A ver, la formulita del cociente de la reacción, te lo presento. El cociente de reacción simplemente es igual a concentración de los productos elevado a su coeficiente entre la concentración de los reactantes elevado a su coeficiente. Emerson, no, te has equivocado. Esa de ahí tú ya me la has puesto antes, ya. Eso se llama KC. No, esto se llama QC. Pero ¿cómo, Emerson? Si hace un rato me has puesto lo mismo, pero a eso le has puesto KC. ¿Por qué ahora le has puesto QC? Ya, escúchame. El KC era la concentración de los productos elevado entre la concentración de los restantes. Pero una pregunta, ingeniero. ¿Estas concentraciones, qué concentraciones eran? ¿Las iniciales? ¿Las de disociación o las de equilibrio? Equilibrio. Equilibrio. Las concentraciones en equilibrio, ¿sí? Eran las concentraciones en equilibrio siempre. Este QC no. Son las concentraciones en cualquier momento. No necesariamente en equilibrio, sino son las concentraciones en cualquier momento, a la hora que tú quieras. No necesariamente en equilibrio. ¿Sí? No necesariamente en equilibrio. Son las concentraciones, pero las concentraciones en cualquier momento. Por ejemplo, al inicio ya, ok.
Y entonces aquí lo que tendría que hacer es meter estas concentraciones, estos de aquí, acá, para poder hallar el QC. El KC son siempre en equilibrio. En el QC no, puede ser en cualquier momento. Pero, y aquí va, a mí que me importa sacar el QC. Voy a ponerles un ejemplo bien chévere. Miren. Por ejemplo, yo esta reglita puedo tratar de mantenerla en equilibrio, ¿ok? Por ejemplo, ahorita no está en equilibrio, pues está yendo por un lado. Pero yo puedo buscarle el momento en cómo llega el equilibrio. Ahí tampoco está en equilibrio, me pasa por un lado. Sigue no estando en equilibrio. Es cuestión de encontrarle el equilibrio, ¿ok? Tampoco está en equilibrio, voy a moverlo un poquito tal vez. Y vamos a tratar de encontrarle el equilibrio. Tampoco está en equilibrio. A ver, voy a encontrarle el equilibrio. Ya le encontré el equilibrio. ¿Ok? Ya le encontré el equilibrio. Entonces, así como la reglita, a veces puede ser que me falte para llegar al equilibrio, que esté en equilibrio o que me haya pasado del equilibrio. ¿Ok? Que me falte para llegar al equilibrio, pues si la delta se va, que esté en equilibrio o que me haya pasado del equilibrio. Lo mismo pasa en una reacción. Puede ser que esté en equilibrio, que me falte para el equilibrio. Es decir, si me falta para el equilibrio, sigan reaccionando para poder llegar al equilibrio. O me pasé del equilibrio. Si me pasé del equilibrio, oye, regresen ustedes porque me he pasado del equilibrio. ¿Cómo, Michi, me voy a dar cuenta de eso? En base al QC. Y te digo aquí, si QC es menor que el KC, si el QC es menor que el KC, entonces yo digo que me falta para llegar al equilibrio. Me falta para el equilibrio. Y si me falta para el equilibrio, eso significa que debo seguir reaccionando. Los reactantes deben seguir produciendo productos. Si el QC es mayor que el KC, eso significa que me pasé del equilibrio. Te voy a poner aquí, me pasé del equilibrio. Y como me pasé del equilibrio, eso significa que los productos deben regresar a ser reactantes. Regresa para acá. Emerson, y si QC es igual que KC, si tu QC te sale igual que el KC, significa que estoy en equilibrio. Y si estoy en equilibrio, significa que ya no tengo que ir para ningún lado, porque las concentraciones que me acaban de dar son las concentraciones iniciales. ¿Ok? Para eso me sirve el cociente de reacción, para saber en qué momento del equilibrio me encuentro. Si me falta para llegar al equilibrio, si me he pasado el equilibrio y tengo que regresar, o si ya estoy en el momento de equilibrio. ¿Está bueno? Chicos, Profesor, vamos a ver. profesor, una pregunta. Bueno, El cociente de reacción, o sea, ¿lo puedo usar con cualquiera de los dos? O sea, con la concentración inicial, o la segunda o la última, o solamente con la sí, inicial. claro, en función a los datos que te den. Sí, Es diferente con la otra concentración, con la K, ¿no? claro, porque el K es necesariamente en qué momento. En momento de equilibrio, ¿no? Correcto. Ya, ya, bro. Entonces puede decir que esta es como la general para los dos. Claro, sí, 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 claro. Sí. Mira, por ejemplo, vamos a ir un ratito a la pregunta número 2 de nuestro material. Dice así. La constante de equilibrio Kp para la reacción. Ojo, vamos a ver aquí la reacción. Dice que la reacción es pentacloruro de fósforo, se va a formar tricloruro de fósforo y cloro. El pentacloruro me forma tricloruro y cloro. Así es la reacción. Y ojo que me dan Kpa. El Kp de esta reacción es 1,05. Una pregunta, ingenieros. ¿Cuándo Michi trabajo con Kp y no Kc? ¿Qué significaba Kc? ¿Constante de qué? Presión.
concentración. ¿Sí? Kc es constante de concentración y Kp es constante de presión. Eso significa que voy a trabajar con presiones. Oye, Emerson, hasta ahora no hemos trabajado con presiones. Es la misma vaina. En vez de colocar concentración inicial, concentración de distensión, concentración de equilibrio, presión inicial, presión de división de equilibrio. Está bueno. Dice. El Kp es el 1,05. La reacción se inicia con una mezcla de PCl5, PCl3 y PCl2 a presiones de 0.177, 0.223 y 0.111 respectivamente. A ver. 0,177, 0,223 y 0,111 atmósferas cada uno. Dice cuáles presiones habrán disminuido y cuáles habrán aumentado, indica su respuesta. Yo te hago una pregunta, ingeniero. Primero, ¿esta reacción está balanceada? Sí está balanceada. Ya. ¿Cómo voy a saber aquí quién aparece y quién desaparece? ¿Se puede ver al ojo quién aparece y quién desaparece? Pregunta. ¿Se puede ver rápidamente quién aparece y quién desaparece? No. No se puede, Emerson, porque me dan los datos de todo. No puedo saber yo quién aparece y quién desaparece. ¿Qué hago cuando no puedo saber eso? Invoco el cociente de reacción. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo saco el cociente de reacción? Vamos a poner por aquí. QP. ¿Cómo que QP? Como estamos hablando de presiones, en este caso hablamos del QP. ¿Sí? ¿Qué sería? Es la misma fórmula del equilibrio. Productos entre reactantes sería la presión del PCl3 por la presión del cloro 2, que serían los productos entre la presión del PCl5. Presión del PCl3, pues, ¿qué presiones? En cualquier momento, porque por eso es que es cociente, ¿no? La presión del PCl3 sería 0.223, la presión del PCl2 sería 0.111, la presión del PCl5 sería 0.177. Vamos, ingenieros, ¿me pueden decir, por favor, cuánto sale el QP? Ustedes tienen calculadoras en digital, así que al toque nomás, ayúdame y dime cuánto es el QP. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te salió el QP? Nadie. 0.140. 0.740. 0.140. 139. 0.140. Sí, redondear. 0.14. ¿Sí? Sí. Ok. Este señor es el QP. Vamos a compararlo con respecto al Kp. El Kp me salió 1.05. Tengo una pregunta, ingenieros. ¿Quién es mayor, el QP o el Kp? ¿Quién es mayor, el QP o el Kp? El KP. Kp. El Kp es mayor, ¿no es cierto? Si el Kp es mayor, significa que estoy en equilibrio, me falta para el equilibrio, me pasé del equilibrio. Me pasé. O sea, el equilibrio. A ver, vamos a recordar. Es que Si le el QC falta. es menor, me Falta. falta del equilibrio. Si el QC es mayor, me pasé del equilibrio. Si son iguales, estoy en equilibrio. Profesor, Ah, me falta. Me no sé. falta Profesor, del profesor, equilibrio, me pasé del equilibrio. Falta para el Estoy- equilibrio. Muy bien. Me falta, voy a poner aquí. Me falta para el equilibrio. Me falta para el equilibrio. Y si me falta para llegar al equilibrio, significa que esto debe seguir reaccionando. Es decir, oye, PCl5, sigue reaccionando para seguir formando PCl3 y cloro 2 para poder llegar al equilibrio. O sea, todavía falta, sigue PCl5. Si el PCl5 debe seguir reaccionando, significa que él va a aparecer o desaparecer. Si él tiene que seguir reaccionando. ¿Aparece o desaparece? Si debo seguir. Este PCl5 ya sigue reaccionando para formar más PCl3 y cloro 2. Eso Él aparece. tiene que desaparecer. Entonces, de aquí desaparece como X, aquí aparece X y aquí aparece.
Y entonces al final, ¿qué tendría? Tendría 0.177 menos x. Aquí tendría 0.223 más x. Y aquí tendría 0.111 más x. Listo. Listo. Ok, y Emerson, ¿qué me piden aquí? Lo único que me están pidiendo es ¿cuántas presiones habrán disminuido? ¿Cuáles presiones habrán disminuido y cuáles habrán aumentado? Bueno, la presión del PCl5 notoriamente ha disminuido y la presión del PCl3 y la del cloro ha aumentado. Eso es todo lo que me están pidiendo aquí. ¿Ok? Eso es todo lo que me están pidiendo aquí. Chicos, quiero saber si tienen alguna pregunta acerca de esto. Quiero saber si se ha entendido, no se ha entendido, más o menos, ahí se va. Cuéntame. Es una pregunta. O Cuéntame. sea, o sea, me dan los dos datos de las presiones, o sea, iniciales, y no me dan el cloro 2. ¿Ahí cómo puedo resolverlo, profesor? Sí, Si no me dan profesor. ahí, Por ejemplo, pues, o sea, en un caso que no me dan esa presión. que hemos visto casos. Sí, ¿Así? así, así. Ah, Ok. Allí está más fácil todavía, ingeniero. Porque si no hay nada de él aparece o desaparece. aparece Ya está. Ya está. de esa presión. Más preguntas. En la última parte, ¿puedo volver a explicar eso de me falta para el equilibrio sobre la comparación de las constantes? Pero lo que pasa es que hallé el Ya. QP y en base a lo que me sale el QP, lo comparo con el dato del KP, porque esto me lo dan de dato. Si me sale que es menor que el cociente, es menor que la constante, me falta para llegar al equilibrio y la reacción debe seguir todavía. Por eso es que el PCl5 debe seguir reaccionando y por eso es que él desaparece. Si me hubiese salido que él era mayor, significa que me he pasado del equilibrio y por lo tanto decir PCl3 y claro, regresen porque ya nos hemos pasado del equilibrio y por lo tanto él desaparece y él aparecería. Porque ellos deben reaccionar y formar mi PCl5. Debemos regresar la reacción porque me he pasado del equilibrio. Y si me hubiesen salido iguales, digo, ya, estos son en equilibrio, ya no. Estoy en equilibrio, ya es suficiente. Estos son los datos en equilibrio. Y nadie aparecería ni nadie desaparecería. ¿Quedó, Julio? Sí, pues. Listo. Ok. Vamos entonces ahora a una cosa que se llama el principio de Le Chatelier. ¿Han escuchado en su clase sobre el principio de Le Chatelier? ¿Te han hablado de Le Chatelier ya Sí, en clase o profe. no El profe todavía? lo mencionó, sí. Sí, No, ya hablaron. no, En laboratorio, ok. Chicos, ¿está siendo entendible la clase? ¿Se está entendiendo hasta ahorita? ¿Está valiendo la pena? Yo le sugiero que de aquí en adelante grabaciones, mira, bueno, en el tema de las grabaciones, también ha sido porque en las encuestas hablaron un poquito de las grabaciones. Tomamos alguna encuesta y de ahí hemos podido sacar algunas conclusiones. Una de esas es que muchos de los abonados, que somos un montón, dicen es que no tengo tiempo, ¿ok? Y eso a mí en lo particular, llegó el momento sabía que en algún momento iba a llegar, a mí en lo particular me suena a floro y te voy a contar un poquito por qué. Yo sé que cada quien lleva un contexto determinado y tal cual, pero años, yo sé que si tú te organizas bien y eliminas algunas distracciones de tu vida, vas a poderte organizar y llevarías las cosas tranqui. Cuando yo ingresé a la universidad hace muchísimo tiempo, era un baby de 16 años, era un mocoso de 16 años, pero que por esas cosas de la vida me tocó empezar a chambear desde el primer ciclo. Entonces, mi vida era de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde,
Yo daba clases, ya estaba dando clases en un cole. Entraba a la universidad de 4 a 10. Gracias a Dios, San Marquitos tenía la oportunidad de, pues, que me facilitaba de que había como un turno noche, ¿no? Que cosa que en Agraria no hay. Pero en San Marquitos, felizmente, como que yo podía escoger, a pesar de que era cachimbo, podía armar mi horario y toda la vaina, y yo casi siempre me metí a turno noche. ¿Por qué? Porque sabía que necesitaba plata y tenía que buscar alguna forma de trabajar, que por ahí me apareció lo del tema de dictar clases y para mí fue genial. Pero era horrible, porque salía como que a las 3 de la tarde, a veces llevaba tapercito, a veces no, era como que ver dónde podía comer, a veces se comía, a veces no se comía, pero tenía que volar a la universidad y salir a las 10 de la noche de San Marcos, que eso queda casi como que en San Miguel, la gente que conoce, y yo vivo en San Juan del Lurigancho, entonces como que desde allá hasta mi casa eran 2 horas. Y la gente que dice, es que yo vivo lejos de la granja, es una vaina llegar. Hermano, te entiendo. La San Marcos desde mi casa estaba lejísimos. Pero como no tenía tiempo, tenía que buscar la manera de optimizar mi tiempo. ¿Y cómo optimizaba mi tiempo? En el carro. ¿Sí? El carro para mí era la maravilla del mundo porque en el carro podía estudiar. Y tú dirás, ¿pero qué? ¿Leías? La carrera de ingeniería no tiene mucho que leer. Son más agarrar y ponerse a resolver ejercicios que la derivada, que la integral. Llevaba descriptiva, la gente que llevaba descriptiva. En primer ciclo yo llevaba descriptiva. Y era horrible, trazos y un montón de vainas. Y eso, pues buscar técnicas de cómo Michi lo hacía en el carro. Emerson, y si te vas parado, que a veces también me pasaba, lo que hacía era, salía a las 10 de la noche, tomaba el carro para el lado inverso a mi casa, es decir, no me acercaba a San Juan del Lurigancho, sino me alejaba de San Juan del Lurigancho. Y todo el mundo me decía, estás locazo, ¿por qué haces eso? Porque si lo tomaba mi carro ahí de frente, me iba a ir con el carro lleno, porque todo el mundo sale de San Marcos. Entonces me alejaba de 50 céntimos en ese tiempo, me alejaba un poco hasta más o menos un lugar donde yo sabía que encontraba el carro vacío. Ahí tomaba el carro y recién me iba para San Juan de Origancho, sentadito todo el camino, buscaba en los buses, pues no hay esos lugares un poquito más elevados donde va la llanta, para poder subir mis rodillas, colocar mi cuaderno, pegar en la ventana lo que yo necesito, las gráficas, las cosas que yo necesitaba, y 2 horas estudiando en el carro. La gente me veía como loquito, aquí me importaba, pero tenía que optimizar mi tiempo porque el día siguiente yo sabía que a las 6 de la mañana otra vez duchazo, irme otra vez al colegio o a la academia donde me tocaba dictar ese día y salir a las 3, e irme corriendo a la universidad y lo que fuera. Entonces, cuando yo escucho un baby que agarra y me dice, es que no tengo tiempo, y dentro de mi cabeza dice, ¿en verdad no tienes tiempo, cabezón? O sea, ¿de verdad, de verdad, de verdad me estás diciendo a mí que no tienes tiempo? ¿O no te estás organizando de una buena manera? ¿O te están ganando tus distracciones de alguna forma que hace que no estés optimizando tu tiempo como debe ser? Y es algo que en esta última etapa, que nos queda un mes básicamente para irnos de break, sí te pido, trata de organizarte y trata de identificar cuáles son tus distracciones. Y por este mes hay que sacarnos la miércoles para poder hacer lo que nosotros, para poder irnos de vacaciones como debe ser. Hace mucho tiempo que tal vez tú no tienes vacaciones, porque has estado estresado, que quiere ingresar y ya estás adentro. Pero Emerson, sí, 2 años de penar ahí. Bueno, probablemente ya tengas las vacaciones como las mereces en este enero-febrero que viene, porque hasta marzo empiezan las clases. Entonces, vacaciones por fin, hay que optimizarlas, pero para eso hay que sacarnos la mugre este par de meses. Este mesecito que nos queda un mes. Así que trata de organizarte lo mejor que puedas, ñaño. ¿Ok? Porque ese de que no tengo tiempo es simplemente un no me sé organizar. ¿Ok? Ya, claro. Ahí yo también tenía mis ventajas. En este tiempo no existía el celular, bueno, para mí por lo menos, no había TikTok, que Instagram, que Facebook, que WhatsApp, que no, antes teníamos que contar las palabritas que escribíamos para que no se nos vaya 2 mensajes. Ahorita la tecnología ha ayudado a que las distracciones aumenten, pero ahí está nuevamente tu capacidad de organización. Así que ñaños, dejen de inventar excusas y sáquense la miércoles. Y ahí yo creo que también para eso también existe estudio, para que puedas, digamos que lo que no le entiendes a tu profe, porque yo sé que algunos agarran y se mandan un poquito rápido, pues que también para eso existe estudio, pero tienes que saberlo aprovechar bien. ¿Ok? Listo, ñaños.
te quería hablar ahora de lo que es el principio de Lecha-Taylor. ¿Y qué es eso? Ya con esto terminamos equilibrio. Principio de Lecha-Taylor. What's that? Esto es teoría, ¿sí? Esto es teórico. Vamos a imaginar que nosotros tenemos esta reacción. Voy a ponerle algo por primera vez, más calor. Y vamos a imaginar que la reacción es exotérmica. ¿Ok? Vamos a imaginar que esta reacción es una reacción exotérmica. Vamos a imaginar de que todos son gases. Vamos a imaginar. ¿Sí? Todos son gases. Y vamos a imaginar que esto está con estos coeficientes. No sé, 1, 3, 2, 4. Vamos a imaginar que esos son los coeficientes. ¿Ok? Que tenemos esta reacción. Y que ya está en equilibrio. O sea, ya lograste llegar al equilibrio. Cuando tú llegas al equilibrio, a veces pasa que llega algún chinchoso o chinchosa que llega a afectar tu equilibrio. Llega a alterar tu equilibrio. Ponértelo así. Sí, te ha dolido, te ha costado, pero ya por fin te sientes contento, te sientes tranquilo, ya estás en equilibrio. Hasta que aparece alguien a afectar tu equilibrio otra vez. ¿Sí? Esa sonrisa, esa maldita sonrisa. ¿Sí? Y afectó tu equilibrio. Entonces, así como en la vida real puede llegar alguien a afectar tu equilibrio, en el equilibrio químico también pasa. ¿Ok? Llega algún factor a alterar el equilibrio. Y así como en nuestro cuerpito existe un proceso llamado la homeostasis, que es que justamente tu cuerpo trata de mantener su estado de equilibrio. Cuando tienes mucho frío, tu cuerpo empieza a temblar para generar ese calor que te haga falta y que llegues al equilibrio. Cuando tienes mucho calor, tu cuerpo empieza a sudar. ¿Para qué? Para tratar de enfriar ese calor en exceso que estás teniendo. Eso se llama la homeostasis. Lo mismo pasa en un sistema en equilibrio. ¿Ok? Lo mismo ocurre en un sistema en equilibrio. Ok. Emerson, entonces lo que van a hacer ellos es buscar una manera de cómo contrarrestar ese cambio que se está generando. Emerson, ¿y cómo qué cambios puede haber? Por ejemplo, puede ser que aumente la concentración de A, que disminuya la concentración de B, es decir, que yo coloque más A, que quite B, que aumente más C, que quite D, que caliente el sistema, que aumente la presión del sistema o que aumente el volumen del sistema. Todos estos cambios yo puedo hacer. Y entonces ahora vamos a ver cómo es que va a actuar la reacción para que afecte el equilibrio. Ok. ¿Qué pasa, Emerson, si aumenta la concentración de A? Si yo coloco más A en el sistema. Bueno, si tú colocas más A en el sistema, ese A no debería existir. O sea, alguien viene y pum. Y dice, bueno, ese A no debería estar aquí. ¿Y ahora cómo hacemos para que ese A desaparezca? Decimos, bueno, oye, B, tienes que reaccionar con ese A que acaba de aumentar. ¿Sí? Con ese A que acaba de aparecer, B, por favor, reacciona con él. Si A reacciona con B, me van a producir C y D. A reacciona con B y me produce C y D. Entonces, nosotros decimos que la reacción va a la derecha. La reacción estaría yendo a la derecha. ¿Por qué? Porque ese A de exceso reacciona con este B y me produce en C y D. Está yendo hacia la derecha. O si quieres, eso también puede leerse como que favorece a los productos. Favorece, la reacción favorece a los productos. ¿Por qué? Porque obviamente se está yendo hacia lo de los productos. La reacción va a la derecha, la reacción favorece a los productos. ¿Qué pasa si yo quito B? Si yo quito B, mi reacción va a decir, oye, aguanta, se han llevado B, hay que producir ese B que se acaban de llevar.
¿Sí? Oye, alguien se ha llevado B, hay que producir ese B que se acaban de llevar. ¿Y cómo hago para producir ese B? C y D reaccionen para recuperar ese B, ¿ah? Ese B que se acaba de ir, C y D tienen que reaccionar para que vuelva a formarse ese B. ¿Y eso qué decimos entonces? Que la reacción va a la izquierda. ¿Sí? La reacción estaría yendo hacia la izquierda porque tengo que producir ese B que se acaban de llevar. Y si la reacción va a la izquierda, ¿qué cosa decimos? Que esto favorece a los reactores. Sí, la reacción favorece a los rectángulos. Hacia allá. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, lo mismo aquí. Viene alguien y mete C. Si mete C, tu reacción dice, oye, ese C no debería estar. D, por favor, encárgate de desaparecer ese C. Si C y D reaccionan, te van a producir más A y B. Pregunta, ingenieros, ¿hacia dónde estaría yendo la reacción? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Hacia dónde estaría yendo la reacción? A la izquierda. A la izquierda, ¿no? Entonces esto simplemente lo vamos a señalar. Podemos señalarlo con flechitas. Va a la derecha, va a la izquierda. En este caso la reacción diría, voy a ponerlo acá con flechita, a la izquierda. Caso aquí, izquierda. Si yo quito D, mi sistema va a hacer aparecer ese D. ¿Para dónde iría la reacción? Si yo quito D, mi sistema va a querer que aparezca D. ¿Y cómo hago para que aparezcan este D? A y B reaccionen para que me produzcan D. ¿Para dónde iría esto? A la derecha. Ahora, esto de la temperatura depende de para dónde esté el calor. Puede ser que esté para allá o puede ser que esté para acá. Es decir, puede ser que esté exotérmico o endotérmico. Si yo aumento la temperatura, es como aumentar el calor. Pregunta, si yo aumento el calor en esta reacción, si yo aumento el calor, pues obviamente mi sistema va a querer desaparecer ese calor. Para desaparecer el calor, ¿para dónde tendría que ir la reacción? Izquierda. Para la izquierda. Allá. Emerson, ¿y cómo se hace con esto de la presión? Ya, escúchame. Con el tema de la presión, lo que yo tengo que ver es dónde hay más moles de gases. ¿Cómo que moles de gases? Sí, mira, por ejemplo, aquí en los reactantes hay 4 moles de gas. En los productos hay 6 moles de gas. En los reactantes hay 4 moles de gases, en los productos hay 6 moles de gases. Entonces, ¿dónde hay más moles de gas? En los productos. Acá hay más moles de gas. ¿Y eso a mí qué me importa? Que donde haya más moles de gases va a haber más presión. O sea que aquí hay más presión de gas. Como aquí hay más presión de gas, porque acá hay más moles de gases, ¿qué pasa si yo aumento la presión? Si tú aumentas la presión, tu sistema va a querer desaparecer esa presión. Aquí hay presión, aumento la presión. Mi sistema va a querer desaparecer esa presión. ¿Cómo hace para desaparecer esa presión? Mandando todo hacia la izquierda también. Y Emerson, en el caso del volumen, no sé si te acuerdas de gases, ¿la presión y el volumen son directa o inversamente proporcionales? La presión y el volumen son directa o inversamente proporcionales. Inversa, ¿no? Eso significa que a mayor volumen, menor presión. Ya pues, Emerson, si es que a mayor volumen, menor presión, yo sé que si aumenta la presión, la reacción viene a la izquierda. Si disminuye la presión, la reacción va a la derecha. O sea, Emerson, lo que me estás diciendo es que simplemente yo tengo que analizar cómo se va a comportar la reacción para saber si va a la derecha o a la izquierda. Sí. Y eso depende de qué reacción sea la que analices. Ya, Emerson, sí entiendo, pero más o menos puedes poner un ejemplo. Obvio que sí. ¿Qué te parece si vamos un ratito a la pregunta número... Vamos a ir un ratito a la pregunta número 11. ¿Sí? Vamos un ratito a la pregunta número 11. Y con eso terminamos la clase. Pregunta 11, vamos aquí nomás. Pregunta 11. Dice, a ver, vamos. Para mejorar la calidad de aire se remueve azufre del carbón y gas natural tratando el contaminante sulfuro de hidrógeno con oxígeno. Mira, voy a colocar aquí algo chévere.
Dice que tiene sulfuro de hidrógeno con oxígeno y que esto va a producir azufre y agua. Tengo una pregunta. ¿La reacción es exo o endo? La reacción es exo o endo. Dice que la entalpía es menos Exotérmico. exo. Entonces el hecho de que sea exotérmico significa que libera calor. ¿Por qué? Porque la entalpía es negativa. Okay. Emerson, además me dice que esto está balanceado. 2, 1, 2, 2. Además, y hay que tener cuidado aquí, este dice que es gas, este dice que es gas, este dice que es sólido, este dice que es gas. Más calor. Dice, responde las siguientes preguntas. ¿Qué sucede con la concentración si se añade oxígeno? A ver. ¿Qué pasa si yo añado oxígeno? Si yo aumento la cantidad de oxígeno. Si yo aumento el oxígeno, ¿la reacción iría a la derecha o a la izquierda? Pregunto. Si yo aumentara la cantidad de oxígeno, mi sistema va a querer que desaparezca ese oxígeno. ¿Para dónde iría? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué dice el pueblo? ¿No? La reacción iría a la derecha. Pero no me están diciendo a qué dirección va. Lo que me están diciendo es, ¿qué sucede con la concentración de agua? Es decir, si esto va a la derecha, ¿qué pasa con el agua? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Si la reacción va a la derecha, ¿qué pasa con el agua? Aumenta el agua. Aumenta la concentración de agua. Listo, eso es lo que pasa aquí. B, ¿qué sucede con la concentración de oxígeno si se remueve H2S? El hecho de que se remueva significa que se va, ¿no? Si yo quito H2S, si yo saco H2S, ¿qué pasa con la concentración de oxígeno? A ver, vamos. Si yo quito H2S, ¿tu reacción hacia dónde iría? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Si yo quito H2S, Izquierda. el H2S sería a la izquierda. ¿Sí? Sería a la izquierda. Si la reacción va a la izquierda, ¿qué pasa con el oxígeno? Si va para el oxígeno, aumenta. Muy bien, genial. ¿Estamos? C. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio al aumentar la presión? Ok. Dice, si yo aumento la presión, hay que tener cuidado aquí. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? Bueno, Emerson, tú me dijiste que cuando haga análisis de presión, Para la tenía que ver derecha. las moles de... Vamos a analizar. ¿Cuántas moles de gases hay en los reactantes? 2 moles. 3. 3 moles. Muy bien. ¿Cuántas moles de gases hay en los productos? 4. 4. 2, 2, 2. 2 moles de gases. Emerson, no, 2 más 2 son Ah, aquí 4. está el sólido. Ñaño. Él no es gas, él es sólido. Sí, solo las moles de gases, no se ve el 3. Solo las moles de gases son los que me interesan, no las moles de sólidos, los gases nomás. Entonces acá hay 3 moles y acá hay 2 moles de gas. O sea que acá hay más gas. ¿Qué pasó en ese examen? Que algunos salvajes pusieron aquí 3 y aquí 4 y pensaron que aquí había más gas, la fregaron. Solo las moles de gases son los que me interesan. Entonces, como acá hay 3 moles y acá hay 2 moles, acá hay más moles de gas, acá hay más presión. Si yo aumento la presión, mi reacción hacia dónde iría, derecha o izquierda. 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 Hay más presión, yo aumento la presión, mi sistema va a querer desaparecer la presión, derecha o izquierda. Derecha. ¿Sí? La reacción iría a la derecha, eso es lo que nos está pidiendo en el problema. D, si aumentamos la temperatura, ¿qué sucede con el valor de la Sir, constante de equilibrio? Sir, en la Z una pregunta, o sea, usted evalúa la presión con los moles, o sea, de moles De gas. moles de gas. Entonces, si mi presión Correcto. aumenta, o sea, mis moles también aumentan, ¿no? Correcto. Entonces, Sí, en los reactantes habría más, o sea, habría más correcto. concentración.
Correcto. Ya, entonces, Y por lo tanto, tu sistema va a querer desaparecer esas o concentraciones. sea, ¿por qué más? ¿No? Correcto, Por eso se va a la derecha, ¿no? correcto. Ok, ok. Ok. Si nosotros elevamos la temperatura, ¿qué pasa con la constante de equilibrio? Acá hay una cosa muy importante. Lo único que te puede alterar la constante de equilibrio es el cambio de temperatura. Todo lo demás siempre se mantiene, por eso que es equilibrio, ¿no? En equilibrio químico hay algo que es constante. Lo único que te puede alterar una constante es el cambio de temperatura. Pregunta, si tú calientas el sistema, si tú aumentas el calor, ¿tu sistema para dónde? ¿Para la derecha o para la izquierda? Si tú elevas la temperatura de calor, entonces ¿para dónde lo? A la izquierda. A la izquierda. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la constante de equilibrio? A ver, si estás de acuerdo conmigo que la constante es la concentración de los productos entre la concentración de los reactantes. Si la reacción va para la izquierda, el que aumenta es los reactantes. Va a haber más concentración de reactantes. Tengo una pregunta, ¿el hecho de que haya más concentración de reactantes implica de que tu constante va a ser más grande o más chiquita? Más chiquita. Entonces, si la reacción va para la izquierda, la constante de equilibrio disminuye. A mayor temperatura, la reacción iría para la izquierda, y que el hecho de que la reacción vaya para la izquierda significa que la constante de equilibrio disminuye. ¿Preguntas? Esta de aquí valía 1 punto cada una de ese examen. 4 puntos que estaban por ahí como que regalados. Entonces, ¿me puede explicar Sí, pero hay la que... B, por favor? La B, La B, la B. No, la la B, última. la premisa B. Sí. B, ya. Si yo disminuyo la concentración de H2S, mi reacción va a querer aparecer el H2S. Por lo tanto, la reacción va para la izquierda. Si la reacción va para la izquierda, ¿qué va a pasar con el oxígeno? Pues si va para la izquierda, el oxígeno va a aumentar. Eso es lo que hicimos en la B. ¿Sí? O sea, ¿y por qué Susanita me habla de las... en la, ¿Sí? en la C, por qué esa va a la derecha? Ahí es donde iba. Susanita me preguntó de la C. Te vuelvo a explicarlo así. ¿Cómo hacemos para analizar el cambio de presión? Analiza las moles de gas. Acá hay 3 moles de gas y acá hay 2 moles de gas nomás, porque sólido no se cuenta, solamente los gases. Aquí hay más moles de gas, por lo tanto aquí hay más presión. Si yo aumento la presión, mi sistema va a querer desaparecer esa presión. Para desaparecer esa presión, tiene que mandarlo a la derecha. Y es lo único que me piden ahí, hacia dónde tiende la reacción. O sea, tiene que ser menor, ¿no? O sea, para que vaya, o sea, menor cantidad molar para que vaya la reacción. Mayor cantidad en moles, sí. ¿Sí? Significa que acá hay más presión. Como acá hay 3 moles y acá hay 2 moles de gas, acá hay más presión. Entonces, profesor, Profesor, Listo. las moles me ayudan para, o sea, para guiarme, ¿no? Si la concentración va para la derecha o para la izquierda, ¿no? O sea, en sí no la puedo poner, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, claro. ¿Sí la puedo poner? No, o sea, en sí no la puedo, o sea, si quiero no la pongo, no la pongo. ¿Ok? Pero sí me ayuda como indicador, como para saber dónde hay más presión. Para eso me sirve. Ok. Ya. Listo. Ok, ñaños, entonces les tomo la foto y lo subo al grupo. ¿Ok? La próxima semana nos toca equilibrio iónico y ahí vamos a hablar de pH, de pOH, que los ácidos fuertes, los ácidos débiles, que K, KB y toda esa vaina. Lo vamos a trabajar la próxima semana y en teoría hasta ahí llegaría el segundo pasito. Por favor, ni bien tengan información de ese segundo pasito, me hacen saber para poderlo chequear. ¿Ok? ¿Listo, ñañitos? Practican bastante, les quedan preguntas en la separata para poderlas resolver. Y nos vemos mañana para análisis matemático, que ya nos toca límites. ¿Ok? Si es que por ahí empiezan a correr, también me avisan. Si no, fácil y podemos adelantar una clase de química para poder ir, pues, ir regulando por ahí un poquito. ¿Ok?
Listo, babies, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazote, no se olviden, organícense lo mejor que puedan y nos vemos mañana. Cuídense mucho, babies. Gracias. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Cuídense. Muchas Cuídese. gracias. Gracias, Profesor. cuídense mucho.